la sangre de Cristo para la purificación de la carne y de las conciencias de las almas ya salvadas. La sangre de Cristo para la purificación de la carne y de las conciencias de las almas que ya han sido salvas. No para salvar las almas, sino la bendita sangre de Cristo es para la purificación de la carne y de las conciencias de las almas ya salvadas. Es el título de la exposición bíblica, a la luz de la palabra de Dios. Espero que se me pueda verificar si está operando el micrófono inalámbrico. Si es que está operando el micrófono inalámbrico. Vamos a ver si está operando. Vamos a conectar y desconectar porque me di cuenta que no está operando. Ahora sí. Ahora sí está operando el micrófono inalámbrico, era lo que yo quería. Ahora sí está operando el micrófono inalámbrico. Bien, la sangre de Cristo es para la purificación de la carne y de las conciencias de las almas que ya han sido salvas. No al revés, no para salvar las almas. Acá hay unos pasajes de la palabra de Dios que dicen, porque durante su éxodo al cielo, ¿ya?, a las almas salvadas no le han sido quitadas las inmundicias de la carne. En 1 de Pedro 3:21 leemos, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. En Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia que estaba en Éfeso, les dice, en él también vosotros, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados, bautizados, bautismo, con el Espíritu Santo. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Bautismo. Ahora tenemos nosotros el siguiente pasaje de la palabra de Dios. Porque si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una ternera, cuando rocía a los contaminados, santifica en orden a la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, quien, mediante el Espíritu Eterno, el Espíritu Santo, asimismo ofreció sin tacha a Dios, purificará la conciencia de nosotros, incluyéndose el autor, el que está escribiendo la carta, ¿ya?, de obras muertas para rendir culto a Dios viviente. Entonces, la sangre de Cristo es exclusiva. Todo el tiempo que la persona, una vez que ha sido sellada con el Espíritu Santo, por haber oído el verdadero evangelio, no que haya otro, hay algunos que os perturban predicando un evangelio diferente. Oyendo el verdadero evangelio, oyéndolo y creyéndolo con fe, la persona entra y es sellada, entra por la puerta estrecha, desde el camino ancho, y es sellada, bautismo, sellada con el Espíritu Santo de Dios, que es la prenda en garantía, hasta el evento del arrebatamiento, para ser librado de la ira venidera, hasta la redención de la posesión adquirida. Entonces, todo el tiempo que la iglesia, ¿ya?, esté en la tierra, en su éxodo, durante su éxodo en la tierra, a la tierra prometida para la iglesia, que es el cielo, cada salvado, es decir, cada persona con su alma salvada, con vida eterna, es el pueblo de Dios,
los que estamos en el nuevo pacto con Cristo, el nuevo pacto, nosotros necesitamos, igual que la gente del antiguo pacto, necesitamos un propiciatorio. El propiciatorio era inherente al arca del pacto en que estaban las gentes del antiguo pacto. Entonces nosotros siempre vamos a necesitar constantemente ir siendo lavados, perdonados, que haya redención, ¿verdad? En nuestro éxodo, cada vez que pecamos, contristamos al Espíritu Santo que ha sido puesto en nosotros. En Efesios 4:30, exhortación del apóstol Pablo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día del evento del arrebatamiento, para ser librados de la ira, para el día de la redención. Entonces, todo el tiempo que la iglesia, porque durante su éxodo al cielo, la iglesia, en su peregrinaje en esta tierra, ¿ya?, a las almas salvadas, la iglesia, no le han sido quitadas las inmundicias de la carne. Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto, cuando es sellado el salvado con el Espíritu Santo, prende en garantía hasta la redención de la posesión adquirida para ser librados de la ira venidera que se viene sobre el mundo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. No son quitadas. Entonces, la bendita y preciosa sangre de Cristo ha sido dada exclusivamente a los que ya son de Él, los que ya estamos en su nuevo pacto con nosotros, el pacto de Dios con nosotros, el nuevo. Es por eso que Cristo dijo, en ese momento cuando Él estaba celebrando la Pascua, y terminó esa celebración, porque la celebración de la Pascua era inherente del antiguo pacto, el antiguo pacto que Dios había hecho con su pueblo, el pueblo de Israel. Pero ahora el Señor instituye la cena del Señor, que es algo inherente al nuevo pacto. Entonces, cuando el Señor toma la copa, donde estaba el vino, simbolizando su sangre, Cristo dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, para el perdón de los pecados, que por vosotros es derramada. ¿Ya? Esta es mi sangre del nuevo pacto, nuevo pacto inherente al nuevo pacto, no para que haya un pacto, no para que haya salvación. La sangre no es para que haya salvación, es mi sangre del nuevo pacto. Hay que tratar de hacer la diferencia entre la preposición del versus la preposición para. Cristo dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, no para. ¿Me entienden? ¿Logran hacer la diferencia? Espero que sí. Espero que logren hacer la diferencia, porque en los detalles está la revelación. Se entiende mejor entendiendo los detalles. Ahora, la sangre de Cristo es para la purificación de la carne y de las conciencias de las almas ya salvadas. En nuestro éxodo de la iglesia, mientras estemos aquí en la tierra, ya, hasta que vayamos al cielo, a la tierra prometida, Cristo vendrá a librarnos de la ira, ser librado de la ira, la matanza, los 7 años de tribulación, la semana número 70. Dice en Zacarías capítulo 13, versículos 8 y 9, que va a haber mortandad, Dios va a matar, va a producir muerte. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová el Señor, que las 2/3 partes de ella serán vaciadas y se perderán, ya, serán cortadas y se perderán, y meteré en el fuego la 1/3 parte, y los probaré como se prueba el oro, y los fundiré como se funde la plata, el oro. O sea, va a haber mortandad de parte de Dios. Dios, el Señor Jesucristo, desatará los sellos, Apocalipsis capítulo 5, y Cristo quitará de la tierra la paz, y vendrá la mortandad. Él mismo matará, el Señor matará a la raza humana. Tal como Dios ya lo hizo en los días de Noé y en los días de Lot. En los días de Noé, Dios mató a los moradores de la tierra.
Le dijo Dios a Noé, hazte un arca, porque yo voy a raer de la faz de la tierra a los hombres que he creado. Los voy a raer, los voy a matar. Dios matando a la raza humana que él creó. A través de un diluvio fueron anegados en agua, los mató. Vino la ira. En los días de Noé, los días prediluvianos, y también en los días de Lot. Dios mató, produjo muerte física. Mató con una lluvia de fuego y azufre a los moradores de las ciudades de la llanura, a Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Zoar. Él mató, sacó su espada e hirió. Hirió con un diluvio, hirió con lluvia de fuego y azufre. Es interesante que el Señor dice, asimismo como sucedió en los días de Noé y como sucedió en los días de Lot, donde Dios en su ira mató a la raza humana, para que sea librada la iglesia de la ira de Dios, que va a traer muerte sobre la raza humana, tenemos nosotros la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Pues no nos puso Dios para ira, sino para obtener de la salvación, sino para obtener la salvación mediante el Señor de nosotros Jesucristo. ¿Ya? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener salvación mediante el Señor de nosotros Jesucristo. Para salvación. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Ahora, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Y esperar anhelantes al Hijo de él, procedente de los cielos, al que levantó de entre los muertos a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Librar de la ira. Ahora nosotros tenemos en Romanos 5:9, hablando acerca de venir Cristo desde los cielos para librarnos de su ira sobre la tierra, arrebatamiento, para eso es el arrebatamiento, para librar de la ira, la mortandad, ¿verdad? Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová el Señor, que las 2/3 partes serán cortadas en ellas y se perderán, y meteré en el fuego a la 1/3 parte. Eso es profético, va a ocurrir. Por tanto, mucho más habiendo sido santificados, ahora, por la sangre de él, seremos salvos de la ira, mediante él. Romanos 5:9. O sea, la sangre de Cristo es exclusiva, inherente a la iglesia, a las almas ya salvadas. No es para salvar las almas, sino para hacer purificación de la carne y de las conciencias de las almas ya salvadas, y para también hacer limpieza, ¿verdad? Primera de Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia a la iglesia, a los que tenemos vida eterna, de todo pecado. Para quitar la ira, para aplacar la ira. La iglesia puede apelar a la sangre de Cristo. Toda persona que su alma ha sido salvada por la fe en el Evangelio, por fe en la muerte del alma de Cristo, en vez de nuestras almas por causa de nuestros pecados, por fe en el Evangelio, solamente esa persona puede anhelar, digamos, puede no anhelar, sino que puede apelar, ahí está, apelar a la sangre de Cristo. Y a una persona que no está en el nuevo pacto con Dios, que no está en el nuevo pacto, sino que la persona no ha sido salva del infierno, no, esa persona no tiene vínculo con la sangre. La sangre no es para salvar el alma. La sangre es para librar a la iglesia de la ira, para purificación de la carne y de las conciencias, de las almas ya salvadas. Vamos a leer Éxodo capítulo 12. Aquí es muy importante que nosotros notemos la tremenda diferencia que siempre Dios hace entre lo santo y lo profano. En Ezequiel capítulo 44, versículo 23, claramente dice la palabra del Señor, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Todas las cosas que fueron escritas antes para nuestra enseñanza, dice el apóstol Pablo, fueron escritas. Vamos a ir a ese versículo porque es muy importante. ¿Ya? El apóstol Pablo lo está diciendo. Porque las cosas que fueron escritas antes para nuestra enseñanza se escribieron. Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes
para nuestra enseñanza se escribieron. Eso es Romanos 5:4. Ahora, también tenemos la siguiente palabra de Dios. Porque las cosas que les acontecieron a ellos, 1 Corintios 10:11, estas cosas les acontecieron, les sucedieron a ellos, al pueblo de Israel, los que estaban en el antiguo pacto con Dios, como ejemplo para nosotros, los que estamos en el nuevo pacto, para la iglesia. Entonces hay un simbolismo aquí en Éxodo capítulo 12, donde se está simbolizando a la iglesia, los salvados del nuevo pacto, los que tenemos las almas salvadas de la muerte, los que estamos en nuestro éxodo al cielo, nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Hay un simbolismo con el pueblo de Israel, solamente un simbolismo. Hoy los que estamos en el nuevo pacto con Dios somos la iglesia, tal como en el antiguo pacto eran los israelitas, el pueblo de Israel. Pueblo de Dios del antiguo pacto, el pueblo de Israel. Pueblo de Dios del nuevo pacto es la iglesia. Todos los que han hecho efectivo el perdón penal, ¿ya?, para beneficio de sus almas, la salvación de las almas de la muerte eterna. Los que estamos en el nuevo pacto. Entonces aquí tenemos que entender que las cosas que se escribieron antes han sido escritas para nuestra enseñanza, para los que estamos ahora en el nuevo pacto con Dios. En Éxodo capítulo 12 se habla del pueblo de Dios, del antiguo pacto, que es el pueblo de Israel. Entonces nosotros la iglesia tenemos que aprender de esto. Aquí en Éxodo capítulo 12 se está simbolizando al mundo. El mundo, ¿ya? El mundo en donde la iglesia estamos atravesando, caminando en este mundo, ¿verdad? Esperando ir a nuestra tierra prometida, al cielo, nuestro éxodo, nuestra salida. El mundo está siendo simbolizado por Egipto. Egipto simboliza el mundo. La iglesia hoy en día está siendo simbolizada en el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, del antiguo pacto. Satanás, aquí en Éxodo capítulo 12, está siendo simbolizado por Faraón. Faraón. En 1 Juan 5:19, a la iglesia escribiendo Juan, dice: amados, sabemos que somos de Dios, la iglesia. Todos los que tenemos las almas salvadas de la muerte, los que tenemos vida eterna para nuestras almas. Y el mundo entero, Egipto, está bajo el maligno, bajo Faraón. Es un simbolismo. Las cosas que sucedieron antes, para nuestra enseñanza, han sido escritas, sucedieron, ¿ya? Han acontecido. Las cosas que acontecieron antes, para nuestra enseñanza, han sido escritas. Entonces tenemos un cordero, ya, que fue inmolado, que era la Pascua para el pueblo de Israel. Para nosotros el cordero es Cristo, y nuestra Pascua es Cristo. Ahora, el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Ellos no tenían que ser pueblo de Dios, no. No tenían que ser salvos, no. Ya eran salvados de la muerte de sus almas. Ya eran pueblo de Dios. Ellos no tenían que ser pueblo de Dios. ¿Se entiende o no? En el antiguo pacto, los israelitas eran pueblo de Dios, elegido de entre las naciones del mundo. Eran pueblo de Dios. No tenían que ser pueblo de Dios. Espero que se entienda. Nosotros, la iglesia, los que tenemos nuestras almas salvadas, no tenemos que ser salvos de la muerte de nuestras almas. Ya somos salvos. Ya somos pueblo de Dios. Bien, estamos en el nuevo pacto con Dios. Y como la gente del antiguo pacto tenían un propiciatorio, que no era para ser salvos, era para que fuera vertida la sangre y aplacar la ira, aplacar el enojo, hacer limpieza, hacer purificación, hacer redención. Cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, a la iglesia en Tesalónica, a la iglesia en Corinto, a la iglesia a los Gálatas, a la iglesia, a los santos, no le está escribiendo a personas que tienen que ser salvas, sus almas, no. Le está escribiendo a personas que ya sus almas son salvas.
Entonces, todo lo que es escrito para ellos es escrito porque sus almas ya son salvas, ya son la iglesia, ya son los elegidos por Dios, apartados, santos, tomados de aquí y apartados acá, entrados por la puerta estrecha que es Cristo. Santo significa apartado por Dios. Dios apartó, santo apartado. En Efesios capítulo 1, el apóstol dice: yo apóstol de Jesucristo, a los santos que están en Éfeso, a los santos, a los que ya han sido apartados por Dios, con sus almas ya salvadas. Ustedes ya son parte de la iglesia de Cristo, ya son parte del nuevo pacto, ya son parte del pueblo de Dios, del nuevo pacto. ¿Ya? En quien tenemos nosotros, los que ya hemos sido salvos, redención por su sangre, el perdón de pecados. Efesios 1:7. ¿Quiénes tenemos por su sangre el perdón de los pecados? Los que ya hemos sido salvos de la muerte de nuestras almas. No tienen el perdón de sus pecados por la sangre los que no han salvado sus almas. Ellos no. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Ezequiel 44:23. Abraham, a Dios, en Génesis capítulo 18, versículos 23 al 25. ¿Destruirás también al justo con el impío? ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? ¿Destruirás al justo con el impío? ¿Destruirás, Señor, al justo, aquel que ha sido justificado por la fe en la muerte del alma de Cristo en vez de la muerte de mi alma por causa de nuestros pecados? Al justificado por la fe en el Evangelio, ¿destruirás también juntamente con el impío? ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Diferencia entre el uno y el otro. Acá, en Éxodo capítulo 12, Dios está tratando con su pueblo, con el pueblo de Israel, no con los egipcios. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre el justo con el impío. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo apartado, lo santo, y lo profano, lo no apartado, almas todavía condenadas a la muerte, que todavía es pueblo que está caminando en el camino ancho, no es pueblo de Dios. ¿Ok? Éxodo capítulo 12. Aquí podemos aprender mucho acerca de la bendita sangre de Cristo, que es exclusiva para los que están siempre en el pacto con Dios. En el antiguo pacto, el pueblo de Israel, pueblo de Dios. En el nuevo pacto, la iglesia, pueblo de Dios. Éxodo capítulo 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel. No hablen a los egipcios, no hablen al resto de las naciones paganas. Ellos no son mi pueblo. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho, de 1 año, figura de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. El animal será sin defecto, macho, de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14, 4 días. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán.
Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, la correa bien apretada de los pantalones, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. En la salida, sale el pueblo de Dios del mundo, Egipto, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, no en el pueblo de Dios, en la tierra de Egipto, así de hombres como de bestias, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, la ira de Dios sobre la tierra, pero siempre Israel saliendo para ser librado, la mortandad, la muerte. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. La sangre, has sido rociado con la sangre, eres de los nuestros. Ando caminando y viendo las casas, las puertas, ¿tienen en los dinteles la sangre? En 1 de Pedro 1:2, siempre Pedro, hablando a la iglesia, dice, y rociamiento de la sangre de Jesús. Primera carta del apóstol Pedro a la iglesia. Primera de Pedro 1:2, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Nos identificamos, la sangre rociado sobre los dinteles de la puerta. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Esto es algo íntimo del pueblo del Señor. No para ser pueblo, sino porque ya son pueblo. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasará de vosotros. No serán objeto de mi ira. Romanos capítulo 5, versículo 9. Dice, por tanto, mucho más habiendo sido santificados, apartados ya por el Señor, ahora por la sangre de Él seremos salvos de la ira mediante Él. Romanos 5, 9. Y ser librados de la ira y esperar de los cielos a Jesús, su Hijo, a quien resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hemos sido rociados con la sangre, no para hacer salva el alma, sino porque ya el alma ha sido salva previamente. ¿Entienden el para qué es la sangre? No es para salvar el alma. La sangre de Cristo es bendita, es inherente a la iglesia. Y por eso es que se genera tanta controversia con este tema de la sangre, porque la sangre es muy amada por nosotros del Señor. Amamos la bendita sangre, pero los que ya somos salvos. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Mi ira, la muerte, no será sobre vosotros, porque ustedes tienen la sangre. Aplaca la ira, santifica la muerte de Cristo por nuestros pecados, nos hace santos por la fe, santificación. Y luego la sangre nos libra de la ira. Por tanto, mucho más habiendo sido santificados, ahora por la sangre de Él seremos salvos de la ira mediante Él. Romanos 5:9. ¿Vas entendiendo para qué es la sangre? ¿Cuál es el propósito que tiene la sangre? La sangre de Cristo es para la purificación de la carne y de las conciencias de las almas ya salvadas. De nuevo, porque hay que conformar la mente a la Biblia. Hay que ir en un continuo metanoia, arrepentimiento. Entonces tenemos nosotros
estas porciones de la palabra del Señor, cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno asimismo ofreció sin tacha a Dios, purificará la conciencia de nosotros de obras muertas para rendir culto a Dios viviente. Esto está en Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14. Porque si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una ternera, cuando rocía a los contaminados, santifica en orden a la purificación de la carne. Porque durante su éxodo al cielo, a las almas ya salvadas, es decir, cada integrante de la Iglesia de Cristo, los que ya somos pueblo de Dios, del nuevo pacto, no le han sido quitadas las inmundicias de la carne. Entonces la sangre es para limpieza de la carne, la purificación. Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva el alma de la muerte. Vida eterna para el alma, no quitando las inmundicias de la carne. Efesios 1, versículos 13 y 14, acerca del bautismo, que es cuando Dios sumerge el Espíritu Santo, sella con el Espíritu Santo a la persona que es salva. En Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio. Habiendo oído el Evangelio y habiéndolo creído con todo tu corazón, Dios sumergió el Espíritu Santo dentro de ti. El Espíritu de Cristo entró en ti. Romanos 8:9. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Fe en el Evangelio. Fe en la muerte de Cristo por nuestros pecados. 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Y por qué el ser humano tiene que examinarse si está en la fe? Porque fe en el Evangelio permite que Dios sumerja el Espíritu de Cristo dentro, que tenga Cristo la persona adentro. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, a menos que recibisteis la gracia de Dios en vano? 2 Corintios 6, versículos 1 y 2. Os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. 2 Corintios 6, versículos 1 y 2. Os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano. A no ser que en vano creísteis. A no ser que en vano creísteis. Y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el que también estáis en pie, mediante el cual también sois salvos, almas salvadas de la muerte, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. Creísteis, pero fue en vano, porque tu creer no fue mezclado con fe. Entonces fue en vano. Creíste y eso es en vano, no te sirve. Porque para que te sirva, tiene que tu creer ser mezclado con fe. ¿Se acuerdan ustedes de Hebreos, capítulo 4, versículo 1 al 3? Temamos, pues, no sea que estando en vigor la promesa de entrar en el reposo de Él, parezca alguno de ustedes, alguno de vosotros haber quedado rezagados, no haber entrado a la salvación del alma. Porque también, ya a nosotros, porque también dice, porque también estamos evangelizados, lo mismo que aquellos. Pero del oír la palabra, no aprovechó a aquellos por no haber sido mezclada con la fe por los que la oyeron. Porque entramos en el reposo los que creímos, con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos la sangre de Cristo es para la purificación. La sangre de Cristo es para la purificación de la carne y de la conciencia, ¿ya? De las almas que ya han sido salvas. Porque durante su éxodo al cielo, todo el tiempo que la iglesia esté en la tierra, a las almas ya salvadas, ¿ya? Integrantes del cuerpo espiritual de Cristo, no le han sido quitadas las inmundicias de la carne. Primera de Pedro 3:21, Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Entonces, Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14. Porque si la sangre de machos cabríos y de toros
y la ceniza de una ternera, cuando rocía a los contaminados, santifica en orden a la purificación de la carne, en orden a la purificación de la carne. ¿Para qué lo que es la sangre? Para la purificación de la carne. ¿De cuál carne? ¿De cuáles cuerpos físicos? De aquellos que ya tienen sus almas salvadas. ¿Mm? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno asimismo ofreció sin tacha a Dios, purificará la conciencia de nosotros? Se está incluyendo el autor de la carta, porque el autor de la carta ya tenía su alma salvada, ya era un integrante de la Iglesia de Cristo. ¿Mm? Purificará la conciencia de nosotros de obras muertas para rendir culto a Dios viviente. ¿Qué significa esto? Significa que como al salvado, a la persona que tiene su alma salvada, no le han sido quitadas las inmundicias de la carne, nos ha sido librado de caer en pecados. Y el pecado hace separación respecto de nuestro Dios. Entonces, los salvados, cuando caemos en pecados, contristamos al Espíritu Santo. Es una realidad triste, pero hay que reconocerla. Entonces, nos sentimos indignos muchas veces de servir al Señor. ¿Cuántas veces yo caigo en algún pecado y me siento tan indigno, me da tanta tristeza cuando yo caigo en algún pecado, me siento indigno de servir al Señor? Yo pienso, ¿para qué voy a predicar el Evangelio? ¿Para qué voy a hacer estos esquemas? Si estuve cometiendo estos pecados, me porté mal, caí en un pecado, me siento indigno, mi conciencia me acusa y me dice: Ulises, no eres digno de estar repartiendo literatura cristiana, orando por las almas perdidas, mírate cómo estás. Mira, eres indigno de servir al Señor. Y hay algo que me mortifica dentro de mí, mi conciencia me acusa, mi conciencia. Entonces, solamente los que estamos con nuestras almas ya salvas de la muerte, los que somos pueblo de Dios, del nuevo pacto, nosotros, no para hacer salva el alma, sino que nosotros que ya tenemos el alma salvada, por previamente haber depositado fe en la muerte de Cristo por nuestros pecados, no en la sangre, sino en la muerte, ese es el Evangelio, nosotros tenemos que depositar fe en la sangre de Cristo, creer que la sangre bendita de Cristo, apelable, ¿cierto? Cuando oramos al Padre y decimos: Padre Celestial, me siento tan indigno, Señor, no soy digno de ser llamado su hijo, Padre, he vivido una vida buena, agradable para usted, pero el día de ayer caí en un pecado muy terrible, Señor. Me siento indigno. Sé que usted se enojó conmigo. El Espíritu Santo que usted ha puesto en mí está contristado. Me siento indigno de servirle. No me use, Señor. No soy digno de servirle. Me da vergüenza estar predicando el Evangelio cuando yo sé que he cometido un pecado que me avergüenza, Señor. Y mi conciencia me acusa. Yo tengo que creer con todo mi corazón que cuando yo oro a mi Padre Celestial y le digo: Padre, apelo a la preciosa y bendita sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado, a nosotros los que ya hemos sido salvos por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y el Padre se acuerda de esa preciosa sangre vertida por Cristo en la cruz, que es para la iglesia, para librarnos de nuestras conciencias que nos acusan. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció sin tacha a Dios, purificará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Entonces, un buen predicador de la palabra de Dios tiene que decir: para que usted sea salvo del infierno, para que su alma sea salvada de la muerte eterna, tiene que depositar fe en el Evangelio. Tiene que creer con fe en el Evangelio, que anuncia la muerte de Cristo por nuestros pecados. Cristo advierte: el que no creyere en el Evangelio será condenado. Y el Evangelio, el Señor Jesucristo se lo entregó a Pablo, al apóstol Pablo. En Romanos capítulo 2, versículo 16, claramente el apóstol Pablo dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi Evangelio. El Evangelio el Señor se lo entregó a Pablo para predicarlo a los gentiles. Evidentemente el Evangelio es de nuestro Señor Jesucristo, evidentemente, pero se lo entregó a Pablo para predicarlo a personas como yo, que soy un chileno, los gentiles.
personas que son norteamericanos, ingleses, bolivianos, australianos, canadienses, gentiles. El apóstol dice, y os hago saber, el apóstol Pablo, y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué. Este es el evangelio, el cual también recibisteis, en el que también estáis en pie, mediante el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué. Si os agarráis a este anuncio, sois salvos. Si os agarráis a otro anuncio, diferente a este, no sois salvos. Si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. Creer, exento de fe, te impide entrar a la salvación de tu alma. A no ser que en vano creísteis, porque os transmití entre las primeras cosas lo que también recibí. Ojo que este es el anuncio. Aquí tienes que depositar tu fe. Aquí tienes que agarrarte. Aquí tienes que asirte. Ojo con el anuncio. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 5. Este es el anuncio. Este es el anuncio. Aquí tienes que asirte para poder ser salvo, y no a otro anuncio. Sois salvos si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. Porque os transmití entre las primeras cosas lo que también recibí, que Cristo murió por los pecados de nosotros. Ahí está el anuncio. Aquí tienes que agarrarte, depositar tu fe en este anuncio y no en otro. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Que Cristo puso la vida de su alma en sustitución de nuestras almas. Y Cristo murió por causa de nuestros pecados, de nuestras almas, que le fueron cargados a Él. Primera de Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero de la cruz del Calvario. Por esa causa, Cristo murió la muerte de nuestras almas. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías 53:11, alma por alma. En obediencia a este principio de Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25, si hubiere muerte, pagarás vida por vida. ¿Vida de cuál? ¿Vida de cuál? ¿De cuál? ¿Del cuerpo, del espíritu o del alma? No, vida del alma. El alma que pecare esa morirá. Y la restitución penal es algo de cierta especie, sustituido por algo exactamente de la misma especie. Si fuera un ojo, será por otro ojo. Si fuera un diente, será por otro diente. No es diente por ojo, sino diente por diente. No es mano por diente, sino mano por mano. No es alma por sangre, sino alma por alma. No es alma por espíritu, sino alma por alma, alma por alma. No es alma por cuerpo, no es alma por alma. Si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida. Algo de cierta especie será sustituido exactamente por algo de la misma especie, de la misma sustancia, si no es válida la sustitución. Y lo que está condenado a la muerte es nuestra alma por nuestros pecados. Y Cristo en sustitución puso la vida de su alma, en sustitución de la vida de nuestras almas, para dejarse cargar en su cuerpo con los pecados que nuestras almas los van a cometer todo el tiempo que vivan en el cuerpo. Porque todo el tiempo que las almas humanas vivan en el cuerpo, van a caer en pecados. Estando en el camino ancho o entrando por Cristo al camino angosto, aquí también caeremos en pecados. Y aquí nosotros necesitamos el perdón, la redención de nuestros pecados. Porque ya somos salvos, necesitamos la redención, el perdón de nuestros pecados. La iglesia que estaba en Éfeso, Efesios 1:7, en quien tenemos los salvados, no los que no han sido salvos, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, redención y perdón. Las almas ya salvadas, no para ser salvos. Ahora nosotros tenemos en Éxodo, capítulo 12, versículo 12, pues yo pasaré aquella noche, está hablando el Señor a su pueblo, por la tierra de Egipto. Egipto significa el mundo. Por la tierra de Egipto,
y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios. Viene el juicio de Dios sobre el mundo, la ira de Dios. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. El mundo está lleno de dioses. Este mundo, lleno de dioses que sustituyen al único Dios verdadero, nuestro Padre Celestial, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, la Trinidad de nuestro Dios. Yo, Jehová, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Versículo 13 de Éxodo capítulo 12. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros, mi pueblo, estéis. La sangre, rociado con la sangre de Cristo, no para ser salvo, sino porque ya lo soy. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. La Iglesia, exclusivamente las almas ya salvadas, por depositar fe en el Evangelio, hacemos un memorial de Cristo. Hacemos memoria de su cuerpo y hacemos memoria de su sangre, porque nosotros ya hemos sido salvos. El cuerpo de Cristo molido por nuestros pecados y la sangre bendita que nos limpia es el continuo detergente que nos limpia como un raudal continuo que corre los continuos pecados que la Iglesia va cometiendo en su éxodo al cielo, a la tierra prometida. Porque no nos han sido quitadas las inmundicias de la carne, caeremos en pecados y necesitamos la redención de nuestros pecados, el perdón, la expiación de nuestras almas. Expiar significa quitar, ¿ya? La redención viene del latín redempio, que significa dejar sin castigo, dejar sin efecto la ira, el castigo, lo que nos merecemos. Que estemos bajo la misericordia y la gracia de Dios. Misericordia es no recibir lo que yo merezco. Y gracia es recibir lo que no merezco. Misericordia, no recibir lo que yo merezco. Yo merezco el castigo, la ira de Dios por mis pecados. Pero por misericordia no lo recibo. No recibo ni el castigo ni la ira de Dios. Gracia, recibir lo que no merezco. Yo no merezco el cielo. No merezco la vida eterna. Pero por gracia. ¿Ya? Por gracia. Recibir lo que no merezco. Recibo la vida eterna, recibo el estar con Dios en el reino de los cielos, no porque me lo merezca, sino por gracia de Dios. Ahora, y este día os será en memoria, y lo celebraréis. Es algo íntimo, siempre es algo íntimo, de los que ya hemos sido salvados de la muerte de nuestras almas. No lo tienen que celebrar los mundanos, los egipcios, ellos no tienen parte con la sangre. La Iglesia tiene parte con la sangre. Los mundanos, los del mundo, no tienen parte. Ellos no pueden accesar a la sangre. Ellos no tienen parte con la sangre. Mientras ellos no se arrepientan y no crean en la muerte de Cristo por nuestros pecados, añadiendo fe a ese creer, no crean en el Evangelio con fe, ¿ya? Para hacer salvas el alma de la muerte, ellos no tienen parte con la sangre. La sangre no es para ellos. Y enseñarán a mi pueblo, a los que estamos en el pacto con Dios, enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Ezequiel, capítulo 44, versículo 23. Abraham, hablando con Dios, en Éxodo capítulo 18, versículos 23 al 25. ¿Destruirás al justo con el impío? Al mismo tiempo, cuando viertas tu ira, ¿destruirás al justo con el impío? ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Y nunca Dios ha destruido en su ira al justo juntamente con el impío. Hay diferencia entre el santo y el impío. Ahora, versículo 22 de Éxodo capítulo 12. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre
que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, a los del mundo, no a la iglesia. Porque la iglesia ha sido rociada con la sangre de Cristo para librarlas de la ira venidera, de la gran tribulación sobre el mundo. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová el Señor, que las 2/3 partes serán cortadas en ellas y se perderán en la ira de Dios, en la tribulación, la semana número 70 del profeta Daniel. Y para eso Cristo dejó a su iglesia rociado con su sangre, a su iglesia, no para que seamos iglesia, no para que seamos salvos, porque la sangre bendita de Cristo no es para salvar el alma, sino para purificación de la carne y de las conciencias de las almas ya salvadas, y para librarlos de la ira. Por tanto, mucho más habiendo sido santificados, apartados por Dios, al haber depositado fe en la sangre, al haber depositado fe en la muerte. ¿Se dan cuenta que la religión hace daño? ¿Se dan cuenta que las pregonaciones enseñadas en los institutos bíblicos de los pastores hacen daño? Acabo de cometer un error por repetición, acá en la mente. Tanto tiempo yo estuve metido en los cultos evangélicos. Y allí se predica, eres salvo por la sangre de Cristo, eres salva tu alma por la sangre de Cristo, deposita tu fe en la sangre de Cristo, por repetición, enseñados en pizarra de los institutos bíblicos. Y uno es dañado con estas expresiones religiosas. Me acabo de equivocar y repetir la misma repetición que enseñan en los institutos bíblicos a los pastores. Pastores anglicanos, bautistas, luteranos, que predican religión. No, somos salvos por depositar fe en el Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros. Nuestra fe tiene que estar puesta en la muerte de Cristo por los pecados de nosotros, y no en la sangre. Porque la sangre es bendita, pero tiene el propósito de purificar la carne de las conciencias y de las almas ya salvadas. Es para purificación de la carne, porque no nos han sido quitadas las inmundicias de la carne. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. El bautismo que corresponde a esto, ser sellados con el Espíritu Santo hasta la redención. Ese bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Y como las inmundicias de la carne van a hacer caer en pecados al alma salvada, todo el tiempo de su éxodo por este desierto, por este mundo, a nuestra tierra prometida que es el cielo, nosotros necesitaremos del detergente que nos limpie permanentemente. Primera de Juan 1:7. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia, ¿a quiénes? ¿A los profanos o a los santos? Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia. Se está incluyendo el autor de la carta. El autor de la carta es el apóstol Juan. Y se está incluyendo. Y la sangre de Jesucristo su Hijo yo también Juan, nos limpia. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia. ¿A quiénes nos limpia? ¿A los profanos? ¿A las almas no salvadas de la muerte? ¿A los que aún siguen en el camino ancho que va rumbo a la perdición? ¿A los que no han sido santificados? ¿A los que no han sido santos? ¿O nos limpia a los santos, a los santificados? ¿Cuál es la respuesta suya? Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia. ¿A quiénes? ¿A los no santificados o a los ya santificados? Le pido que responda esta pregunta. Primera de Juan 1:7. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia. ¿A los no santificados? ¿A ellos? ¿O a los ya santificados? A los santos, a los ya santificados. Porque Juan se está incluyendo. Juan ya era un santo, ya estaba apartado por Dios, ya su alma había sido salva, pero él necesitaba la limpieza, porque no nos han sido quitadas a ninguna alma salvada las inmundicias de la carne. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia a nosotros que ya tenemos vida eterna, no a ellos, sino que a nosotros, de todo pecado. Recordemos que cuando Juan
se está despidiendo ya, está terminando la carta, al final de la primera epístola, en el capítulo 5, versículo 13, Juan dice, todas estas cosas que os he escrito, las he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. No le estoy escribiendo a personas que no tienen vida eterna, a ellos no. Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros los santificados, los santos, no a ellos. A vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Estas cosas os he escrito. ¿Cuáles cosas? Todas las cosas de la primera carta, incluyendo Primera de Juan 1:7, que ya tenemos vida eterna. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia a nosotros los que ya tenemos vida eterna de todo pecado. Efesios 1:7, en quien los santos, los santificados, que ya tenemos vida eterna, la iglesia, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nosotros. Y no para ser salvos, sino para hacer redención, limpieza, purificación de la carne nuestra, porque no nos han sido quitadas las inmundicias de la carne y de las conciencias de las almas ya salvadas. Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14. Porque si la sangre de machos, cabríos y de toros y la ceniza de una ternera, cuando rocía a los contaminados, santifica en orden a la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno asimismo ofreció sin tacha a Dios, purificará la conciencia de nosotros. Se está incluyendo el autor de la carta, porque se está escribiendo a personas con almas salvadas, a la iglesia, y no a los profanos. Purificará la conciencia de nosotros de obras muertas para rendir culto a Dios viviente. ¿Cuánto más la sangre? Entonces, cuando una persona salvada del infierno, que tiene vida eterna, santificado, esa persona cae en pecados, su conciencia le acusa y se siente indigno de servir al Señor, de repartir un tratado, de predicar el evangelio a otro, de orar, pasar tiempo orando por las almas perdidas. Voy a orar, ¿qué me va a escuchar mi Dios? Si he caído en un pecado tan horrible, me siento indigno. Esa alma salvada tiene que creer que la sangre de Cristo, apelable al Padre, hace borrón y cuenta nueva. Purificará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Solamente para los que ya han sido salvos. La sangre de Cristo es para la purificación de la carne, porque no nos han sido quitadas las inmundicias de la carne cuando nuestras almas han sido salvas, y de las conciencias de las almas ya salvadas, de los que estamos en el nuevo pacto. Nosotros, cual gente que estaba en el antiguo pacto, necesitamos un propiciatorio. Necesitamos un propiciatorio. Tenemos nosotros Romanos capítulo 3, versículo 25. Cristo Jesús, a quien exhibió Dios como propiciatorio, mediante la fe por la de él sangre que caía en el propiciatorio, para demostración de la justicia de él a causa del haber pasado por alto los sucedidos anteriormente pecados. Cristo fue exhibido en el antiguo pacto como un propiciatorio. Entonces la gente que estaba en el pacto antiguo con Dios, el antiguo pacto, o sea, el pueblo de Dios, ya tenía que vertir sangre sobre el propiciatorio para aplacar la ira, hacer expiación de los pecados del pueblo que estaba salvado, de los ya salvados, del pueblo que estaba en el pacto con él. No para hacer expiación del pueblo de los jebuseos, de los amorreos, de los egipcios, de los gergeseos, de los amonitas, de los moabitas. Para ellos no estaban en el pacto con Dios, a menos que alguno de ellos quisiera circuncidarse y obedecer todo lo que era inherente del antiguo pacto en la ley, a menos de eso. Entonces, el propiciatorio
hacía expiación, al caer la sangre, ¿cierto? Hacía expiación de los pecados del pueblo santo, del pueblo apartado, de los ya salvados. No era nunca para salvar, nunca era para salvar. Como nunca nosotros podremos, estando en este cuerpo, evitar caer en pecados, siempre el salvado necesita hacer expiación de las almas. La sangre tiene que hacer expiación de nuestras personas. Expiar es quitar. Para un alma ya salvada, quitar. Quitar el enojo, quitar la ira, quitar el pecado, quitar lo que impide la relación con nuestro Salvador. Expiar, quitar. Tal como Dios había dado la sangre de los animales al pueblo de Israel, a los que estaban en el pacto, estando en el pacto, al morir iban al cielo, almas salvadas, había dado la sangre de animales para hacer expiación por las almas, la misma sangre haría expiación por las personas. Hoy, yo que tengo la salvación de mi alma, necesito la sangre de Cristo para hacer expiación de mi alma, de mi persona, expiación de la ira, que se quite la ira sobre mí, la ira. La ira de Dios puede venir sobre un hijo suyo, sí o no. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Primera de Juan 5:13, Primera de Juan 5:14, Primera de Juan 5:15, Primera de Juan 5:16 y 5:17. Si alguno viera a su hermano, que ya tiene vida eterna, cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Dios se enoja, se llena de ira y le quita la vida física al alma salvada. La vida física, el cuerpo, muere, lo mata y se lo lleva al cielo, porque hubo ira de Dios contra un hijo que no se quiso apartar del pecado. Sí, puede venir ira de Dios sobre un hijo que se porta muy mal, un castigo. Entonces, ¿para qué es lo que es la sangre? Para ser apelable por aquellos que ya tenemos nuestras almas salvadas. Entonces, continuando con Éxodo capítulo 12, a partir del versículo 22 hasta el 32. Y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta. Y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Serán librados de la muerte física, de la ira de Dios. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? ¿Qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto. Pasó de largo. Cuando hirió a los egipcios. Y esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira de Dios sobre la tierra, la mortandad. Y acontecerá sobre toda la tierra que las 2/3 partes serán vaciadas de ellas y se perderán, serán cortadas, y someteré a la 1/3 parte y las meteré en el fuego, y los quemaré y los probaré como se prueba el oro. Zacarías capítulo 13, versículos 8 y 9. Y aconteció que a la medianoche, vosotros responderéis a vuestros hijos cuando os pregunten, ¿qué es este rito? Es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto. Pasó por alto. Redempio, redención, pasar por alto, no castigar, no castigar. La sangre, el Padre Celestial viendo la sangre, apelable por nosotros la Iglesia, detiene, retrotrae el castigo, Padre Celestial, he pecado contra usted, mi alma tiene vida eterna, no me castigue, apelo a la sangre de Cristo, recuerde la sangre de su Hijo derramada en la cruz, apelo a esa sangre, redempio, redención.
dejar sin efecto el castigo, se aplaca la ira, hay reconciliación. Y aconteció que a medianoche, de nuevo, y cuando vuestros hijos os pregunten qué es este rito, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, pasó por encima, pasó por alto, dejó sin efecto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que a medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón. Faraón está simbolizando a Satanás. ¿Se acuerdan lo que le decía Moisés, que es figura del Espíritu Santo? Moisés le decía a Faraón, deja salir a mi pueblo, ha dicho Dios, para que me rinda culto en el desierto. Y Faraón no quería dejar ir, no quería dejar ir, no quería dejar ir. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, de noche, de noche. Y a medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el novio desposado, viene a buscar a la iglesia, vírgenes, salir a recibirle, el evento de la salida. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo, salid, salida, salid, salid, deja ir, salid, salid, salid de en medio de mi pueblo, del mundo a quien yo domino, a quien yo domino el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios, la iglesia, y el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. El maligno, Satanás, está siendo simbolizado por Faraón, el mundo por Egipto, los egipcios por las personas no salvas, y la iglesia hoy en día por el pueblo de Israel. El éxodo de la iglesia por el desierto a la tierra prometida es nuestro caminar en este momento al cielo. E hizo llamar Faraón, que está siendo simbolizado allí Satanás en Faraón. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id servir a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, y bendecidme a mí también. Arrebatamiento. Ser librados de la mortandad de Dios sobre la tierra, el mundo, Egipto, y los egipcios. Ser librada la iglesia de los egipcios y de Egipto, los que no son del pueblo de Dios, los que no son santificados, los que no han sido santificados. Ellos no son santificados, nosotros hemos sido santificados. El Espíritu Santo de Dios ha entrado en nosotros. El bautismo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio, habiendo oído y habiendo creído que Cristo murió por los pecados de ustedes. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en el Evangelio, bautismo, santificación. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de Dios, ¿ya?, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de Dios, con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la prenda en garantía que nos ha dejado el Señor, hasta que nos venga a buscar, las arras de nuestra herencia hasta el evento de la salida. ¡Salid! ¡Salid! Satanás nos va a decir, váyanse, vayan con su Dios a servirle en el reino de los cielos, hasta la redención de la posesión adquirida. Nosotros en la iglesia somos posesión adquirida por Cristo al precio de la vida de su alma. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías 53:11. Isaías capítulo 53, versículo 11. Vamos a ver si
hemos citado bien, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías 53, 11. Esta vez no me equivoqué en la cita. Siempre hay que estar consultando y ser, en cada exposición, incluso en la mía, ustedes tienen que ser como los hombres de Berea, que consultaban en la Escritura para ver si era cierto lo que Pablo y Silas estaban exponiendo, porque yo soy un hombre sujeto a errores, a falla. Así que, en efecto, Isaías 53, versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma, el alma de Cristo. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cuál es el fruto de la aflicción del alma de Cristo? Su iglesia. Los santificados, los ya santificados. Ahora, la ira de Dios se viene sobre el mundo, la tribulación. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera sobre el mundo, sobre el Egipto actual. Romanos 5:9. Por tanto, mucho más habiendo sido santificados, ahora, por la sangre de Él, seremos salvos de la ira, mediante Él. Romanos 5:9. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Ahora dice, y esperar anhelantes al Hijo de Él, procedente de los cielos, al que levantó de entre los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Ahora, primera carta a los Tesalonicenses también, pero capítulo 5, versículo 9. Pues no nos puso Dios para ira, sino para obtener salvación mediante el Señor de nosotros, Jesucristo. No nos ha puesto para la ira. Y la ira son los 7 años, la semana número 70, completa. Ahora, nosotros tenemos algunos versículos que confunden a personas respecto de la bendita y preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, nosotros tenemos en Hechos capítulo 20, cuando el apóstol Pablo se está despidiendo de los ancianos en Éfeso, está en Mileto, y les encarga a él que tengan cuidado de las ovejas del Señor. Y le dice, el apóstol Pablo le está diciendo, despidiéndose de los ancianos de Éfeso, los convocó ahí en Mileto, y les dice, tened cuidado de vosotros mismos y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. En que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, Santo puso por sobreveedores, obispos, para pastorear la iglesia de Dios que adquirió mediante la sangre del propio Hijo suyo. O sea, Dios Padre adquirió la iglesia mediante la sangre de su Hijo. Ese fue el precio. Dios Padre adquirió. Pero la salvación de las almas de los seres humanos no es por depositar fe en la sangre de Cristo. Aquí está diciendo, Dios Padre adquirió la iglesia al precio de la sangre de su Hijo. Pero eso es entre Dios Padre y el Hijo. Ahora, para que usted, mi querido amigo, sea salvo de que su alma le sea quitada la vida, salvo de la muerte de su alma, del desamparo eterno, usted tiene que creer que su alma fue sustituida por el alma de Cristo, y que al alma de Cristo le fue quitada la vida, entró en muerte por causa de los pecados de su alma. Para que usted sea salvo, debe creerle a Cristo que Él puso la vida de su alma en sustitución de la vida de su alma, porque su alma, sin esta sustitución, está irremediablemente condenada a la muerte. Para que su alma sea salva, usted debe depositar fe en la muerte de Cristo, en vez de usted, por los pecados de usted. Si no, usted no es salvo. Ahora, nosotros también tenemos, en Efesios 1:7, ya que la redención, el perdón de los pecados, lo tenemos que nosotros hacer efectivo, los que ya hemos sido santificados, los que ya somos salvos. En quien nosotros, los salvados, almas salvadas por depositar fe en el Evangelio, en la muerte de Cristo por nuestros pecados y no en su sangre. Hay que hacer diferencia entre el alma de Cristo, sustituyendo nuestras almas, y la sangre. La sangre tiene vinculación con el cuerpo físico, con lo terrenal. El alma tiene relación con lo celestial. Es por eso
que en 1 Corintios 15:53, hablando del cuerpo físico, que está inherente ahí la sangre, dice, porque es necesario que esto, corruptible, sea vestido de incorrupción. Esto, el cuerpo, donde está la sangre. Porque todo el tiempo que el alma vive en el cuerpo hay una ley del pecado, que la está reconociendo el apóstol Pablo en Romanos 7, versículos 14 al 25, ley del pecado que está en nuestros miembros de las almas ya salvadas. Pablo dice nuestros miembros, Pablo era un salvado, alma salvada. Entonces, cada vez que el alma, ¿cierto? Todo el tiempo diría yo que el alma, cualquiera sea, el alma que todavía sigue condenada a la muerte, o el alma ya salvada, viviendo todavía en el cuerpo, donde hay una ley del pecado, inmundicias de la carne que no le han sido quitadas al alma salvada viviendo en el cuerpo, todo el tiempo caeremos en pecado, estando en el camino ancho o estando en el camino angosto. Aquí los que estamos en el camino angosto tenemos la sangre para aplacar, hacer redención, reconciliación, no para salvar el alma. No, nosotros fuimos salvos depositando fe en el Evangelio, no en la sangre, sino en el Evangelio. Y cuando ya entramos, ahora, para tener constante reconciliación con Dios, ¿ya? Hacer redención, limpieza, purificación de la carne de nosotros, porque no nos han sido quitadas las inmundicias de la carne, 1 de Pedro 3:21, el bautismo, que corresponde a esto, ahora nos salva el alma, no quitando las inmundicias de la carne, entonces tenemos que nosotros apelar al Padre, a la sangre de Cristo, para la purificación de la carne y de las conciencias de las almas ya salvadas. ¿Se entiende? Espero que se entienda, es muy simple, es muy simple, la sangre de Cristo es para la purificación de la carne y de las conciencias de las almas ya salvadas, porque durante nuestro éxodo, el éxodo de la iglesia al cielo, ¿ya? Las almas salvadas, no nos han sido quitadas las inmundicias de la carne, a ninguno de nosotros los que ya tenemos vida eterna. 1 de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, las almas, no quitando las inmundicias de la carne. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, en Él, en Cristo, ¿ya? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, bautizados, el bautismo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Ahora, porque si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una ternera, cuando rocía a los contaminados, santifica en orden a la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno a sí mismo ofreció sin tacha a Dios, purificará la conciencia de nosotros. Se está incluyendo el autor de la carta, porque esta carta se está escribiendo a personas ya salvadas. Purificará la conciencia de nosotros de obras muertas para rendir culto a Dios viviente. Cristo Jesús, a quien Dios exhibió como propiciatorio. Dios en el antiguo pacto, a Cristo lo exhibió en forma de un propiciatorio, porque no era conocido Cristo en el antiguo pacto. Cristo se reveló cuando Él vino al mundo. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Ahí vino Cristo. Fue visto entre los hombres. Pero en el antiguo pacto no era conocido Cristo. Entonces Dios lo exhibió a Cristo en forma de propiciatorio. Por supuesto que también, aparte de las religiones, los institutos bíblicos, los pastores de hoy en día, también las malas traducciones atentan contra la verdad. Porque ustedes saben que en Romanos 3:25 no dice propiciatorio. Dice a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Está absolutamente mal traducido. No, es propiciatorio y no propiciación. Es propiciatorio. No sé si podrán ustedes ver este interlineal griego. Tiene la letra tan pequeña, pero trataré yo de mostrar. Traten ustedes, mis queridos amigos, de hacerse de este maravilloso ejemplar, el interlineal griego español del autor Francisco Lacueva. Solamente del autor Francisco Lacueva y no otro interlineal. Entonces, dice el texto original. Dice, a quien Dios exhibió a Jesús como propiciatorio.
Dice, a quien Dios exhibió, a Jesús, a Cristo Jesús, a quien exhibió Dios como propiciatorio. Ahí dice en la primera línea, arriba. Como propiciatorio. No dice propiciación. ¿Ah? Está mal traducido por los católicos. A quien Dios puso como propiciación. No, está mal traducido eso. Sino que a Dios exhibió como propiciatorio, que es un elemento del arca del pacto. ¿Se lee bien? Propiciación. No, propiciatorio. Ahí sí. Bien, mis queridos amigos, eso es todo por el día domingo, por este día domingo. ¿Murió Cristo por los pecados de usted? ¿Sí o no? ¿Tiene certeza usted respecto a dónde irá después de morir? Queda muy poco tiempo. Muy pronto la iglesia será librada de la ira, Y nosotros recordamos Romanos 5:9, los santificados. Estamos listos a ser quitados de acá. Por tanto, mucho más habiendo sido santificados, ya estamos acá, somos la iglesia. Ahora por la sangre de Él seremos salvos de la ira mediante Él. Romanos 5:9. Voy a aprovechar de mostrar el interlineal griego en Romanos 5:9. Romanos capítulo 5, versículo 9. Romanos capítulo 5, versículo 9. Ahí. Acá. Ahí. Ustedes pueden hacer un pantallazo para que ustedes logren entender los errores, Los errores en las malas traducciones católicas. Las traducciones Cipriano de Valera en todas sus versiones, Cipriano de Valera 1960, 1602 purificada, que son traducciones católicas, o Casiodoro de Reina, o la LBLA, o la NBI. Por tanto, mucho más habiendo sido santificados. Así escribió el Espíritu Santo, habiendo sido santificados. ¿Y cómo tradujeron los católicos? Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina, NBI. Habiendo sido justificados. No, está mal traducido. Fue distorsionado. No es justificados, sino santificados. La justificación es por la fe en el Evangelio. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No justificados. ¡Ay, qué tremendo esto! Por tanto, mucho más habiendo sido santificados, ahora, por la sangre de Él, seremos salvos mediante Él de la ira. Acá. Ahora, por la sangre de Él, seremos salvos de la ira, mediante Él. Pueden sacarle un pantallazo con el celular, ¿cierto? Apretar al costado del celular y sacar un pantallazo de lo que se está viendo en la pantalla, una foto, para que entiendan que no es justificación. No es justificación, sino santificado, santificación. Eso ya está hecho. Por tanto, mucho más habiendo sido santificados. Ya se hizo eso ya es un pasado para la iglesia, santificados. Ahora, por la sangre de Él, seremos salvos mediante Él de la ira. Por la sangre de Él, seremos salvos mediante Él de la ira. ¿Ya? Entonces, yo doy gracias a Dios porque Dios iluminó a este autor católico que se convirtió a Cristo, que es la misma historia de Lutero traduciendo, o sea, no traduciendo, sino que haciendo la transliteración de la Biblia escrita en el idioma antiguo al alemán. En la carta a los romanos descubrió, más el justo por la fe vivirá, y ahí se convierte a Cristo. El engaño de las malas traducciones. Ahora, este autor, Francisco de la Cueva, también le pasó lo mismo. La Iglesia Católica le encomendó hacer una ¿cómo se llama esto? Una transliteración. No traducir. No, Francisco de la Cueva no traduce. No, los que traducen son Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, King James, NBI,
LBLA, ellos son traductores. No, este autor, la característica que tiene este autor, Francisco Lacueva, es que él no traduce. Esto no es una traducción, no es una versión. Esto es una foto sacada al escrito antiguo griego, ¿ya? Y puesto al castellano tal cual, interlinealmente. ¿Ya? Si hay una palabra escrita en el griego antiguo, con el cual fue escrito el Nuevo Testamento, abajito, entre líneas, él coloca el significado de la palabra. Y si viene a continuación un verbo, él coloca debajito, entre líneas, interlinealmente, el significado del verbo. Y si a continuación viene un pronombre, él coloca el significado al castellano actual del pronombre. Él nos va traduciendo. Para que nosotros le demos la traducción, le demos la interpretación. Es tan buena esta obra. Dios permitió que en el año 1980 iluminara a Dios a este hombre, Francisco Lacueva, para darnos esta maravillosa obra, que nos permite a nosotros hacer un estudio exegético, minucioso, del Nuevo Testamento. Porque este es el Nuevo Testamento, ¿eh? Autor Francisco Lacueva. Es el Nuevo Testamento. No vas a encontrar un interlineal griego-español del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento fue escrito en arameo. Bien, mis queridos amigos, Dios les bendiga.